acá conectados nuevamente. Ya te veo bien, doctor César. Bueno, solamente para introducir, es nuestra segunda charla del día de hoy. Algunos seguramente ya conocen al doctor César. El doctor César se conecta desde Ecuador, pero él trabajó mucho tiempo en Venezuela, de hecho es originario de Venezuela. Em, Participó con nosotros la semana anterior, el año pasado, y en general, pues en realidad es un experto en toxicología, es un máster en toxicología laboral. Evidentemente ha desempeñado diferentes funciones, tanto catedráticas, académicas y de investigación, no solamente en toxicología, en general en higiene y en salud ocupacional, pero pues su pasión es toxicología, por eso también lo conocemos como el doctor Veneno, y nos va a platicar un poco de esta parte que a mí me parece muy interesante, la epigenética o el impacto directamente ya en el gen de la persona con una exposición a contaminación química. Entonces, pues los micrófonos son todos tuyos. César, muchísimas gracias por tu participación. Sé que de verdad esta plática aprovechenla mucho y pues nada. Gracias, Aide, muy amable, deseando se encuentren todos No bien. te escuchamos, creo que, bueno, a ver, ahí ya está. Sí. Ahora sí, ya, ok, excelente. Muchísimas gracias, Aide, por tus palabras, por tu presentación. Gracias a IMEDI por esta nueva invitación este año y gracias a todos los participantes, los que se unen desde todos los países, a México, un gran abrazo, deseando que igualmente se encuentren en sus trabajos con éxitos. Y para eso se necesita siempre realizar gestión, ¿ok? Igual, como Aide comentaba, también me apasiona todo esto de los químicos y cómo puede influir en el organismo de los trabajadores. De hecho, cómo puede influir el químico o los químicos a los que nos vemos expuestos cotidianamente en cuanto a lo que somos como personas. De hecho, también a lo que somos como familias, porque ya voy a comentar que incluso pueden persistir cambios genéticos en una generación a otra, de padres a hijos, o saltar una generación de padres a nietos, luego y ver estos cambios. Y lo vengo diciendo desde el año pasado, nuestras sociedades, nosotros como pueblos, como etnias, como un proceso de mestizaje que hemos pasado, esto nos ha permitido fortalecernos y vernos protegidos frente a ciertos químicos. Pero hay ciertas situaciones en las que nos exponemos, en las que sí no estamos lamentablemente con una predisposición a defendernos de eso. Permítanme compartir mi pantalla para presentarles material. Y creo que ya logran observar. ¿Me confirman, por favor, Aide? Ya se ve, Sí, ok, excelente. Bien, solo creo que carguen presentación, pero ok. ya debe de estarse viendo. Me avisa, por favor. Bueno, y mi nombre, gracias Aide por la presentación, es César de Pool. Casi nadie me conoce así, sino como Doctor Veneno. Igual me encanta, con todo el respeto, con el trato en el área, ¿no? Se mantiene, y esto es importante, que seas tú mismo en tu ejercicio, en tus labores. Esto es importante para mí también. ¿Me confirmas, Aide, porfa, cuando se vea? Yo lo veo todavía no como presentación, sino todas las Ah, ya, diapositivas. como todas las diapositivas. ¿Y ahora? Creo que yo aún lo veo así. No sé si alguien nos ayuda a saber si soy yo, pero Déjame ver aquí. ¿Y ahora? A ver si cambia. Pero si no, igual lo presento como láminas, no tengo ningún problema. Lo que hago es tratar de colocarlo lo más grande posible. No sí, sé creo qué que sucederá en ese tema. todavía se ve como por, Ya, no en pantalla completa, pero si ok. así quieres presentarlo, está perfecto, no pasa nada. Sí, a ver si toma el cambio en algún momento. Bueno, muchísimas gracias entonces por la invitación. Ya reitero mi gusto por estar aquí nuevamente con IMEDI, Higiene y Medicina Industrial, siempre presente y tratando de innovar esta perspectiva de lo que es la prevención en seguridad y salud ocupacional.
Igualmente, hay ciertos aspectos, como dice allí el mismo nombre de la empresa, higiene y medicina industrial, que no se toman en cuenta a lo que se forman los médicos, incluso los médicos ocupacionales, en cuanto a lo que es el área industrial. Y esta parte de químicos es importante. Yo no es porque sea toxicólogo, sino que lo he venido comprendiendo desde hace casi 20 años, que los químicos que nos rodean pueden hacernos daño. Siempre lo comento a mis alumnos de posgrados, de maestría, de doctorados. Les digo que no pueden escaparse de la influencia química. Nadie escapa ni desde que, incluso antes de que nazca, como lo vemos en la en la predisposición y la influencia que tiene el paso de los químicos a través del cordón umbilical. Entonces, en el periodo fetal, incluso prenatal, podemos vernos contaminados con estos químicos y esto hacer cambios. ¿Cómo será nuestras sociedades, como lo vengo diciendo, que puede verse bajo esta influencia? Y recordaba en la historia que los romanos, esta civilización romana, este imperio romano, por los distintos periodos que pasó, luego se debieron rendir incluso ante ciertos enemigos e hacer pactos con otros enemigos, con otras sociedades, porque estaban enfermos con la contaminación de plomo. Ellos utilizaban, recuerden, algunas copas que eran plomadas y el vino, al beber vino en esas copas de plomo, arrastraban el plomo e ingresaba dentro de ellos. Eso los debilitó. Pero ese debilitamiento no era solo la persona que estaba débil, que estaba ingiriendo de manera crónica, digamos, a lo largo del tiempo, ese vino contaminado con plomo, sino también pasaba a sus hijos, que es el comentario anterior que quería hacer, porque el plomo incluso puede cambiar la calidad del esperma, de los espermatozoides. Puede haber estos cambios y estos cambios dan origen a una generación que es más débil que la anterior. Esto de la contaminación y epigenética está sucediendo ahorita en nuestras industrias también y qué bueno que IMEDI se ha preocupado por hablar también de esto y que podamos conversar con ellos, con sus expertos acerca de esto. No tengo conflicto de intereses en presentar estas láminas, estas diapositivas y estos conocimientos, que por supuesto lo que quiero es presentar esta perspectiva y esta manera de ver. ¿Ok? Esta manera de ver las cosas para que quede esta inquietud en si nos estará sucediendo a nosotros. ¿Por qué? Porque todos queremos estar sanos. Nadie quiere enfermarse. Nadie quiere llegar a cierta edad enfermo. Pero lo cierto es que el propio paso de los años nos va a envejecer de por sí. De manera natural, nuestras células, nuestro ser como biología, que somos células biológicas, vamos a envejecer. Entonces, la Organización Mundial de la Salud incluso ha hablado de los primeros 1000 días, de los primeros años de vida, para que un niño en ese periodo sea sano o esté predispuesto a padecer de ciertas enfermedades. Incluso la vida prenatal, como lo pueden ver allí, los factores internos, que son los que hemos comentado, toda la epigenética, la alimentación que pudo tener la mujer embarazada antes de quedar en estado, la agresión oxidativa, que esto depende de los alimentos, va a depender allí de su propia biología, de si está en un ambiente contaminado o no, de si está en altitud a nivel del mar o sobre la altitud del mar. Ahorita se habla muchísimo de la microflora intestinal, del microbioma, como el segundo cerebro, y ahora dicen, no, este es el primer cerebro porque tiene 4.000 millones de conexiones, muchas más que neuronales que el propio cerebro como tal clásicamente lo hemos conocido. Igualmente, este envejecimiento del cual voy a comentar ya a nivel del cromosoma como tal, se ve afectado dependiendo de dónde nos encontremos. Para México, estuve revisando algunas estadísticas, por supuesto, actualizándome para poder acercarlo más a la realidad.
La contaminación en ciertas ciudades con respecto a microparticulados, por ejemplo, solo por comentar, de 2.5 micras, de 5 micras, de 10 micras, es importante en ciertos periodos del año y entendemos que esto es una influencia mayor, es una influencia sobre los ciudadanos que constantemente están expuestos allí. El resto van a ser los hábitos, como puede decirlo allí, el exposoma, que son los factores externos prácticamente. Si tú ingieres agua, estás hidratado, si consumes alcohol frecuentemente, tabaco, que es una de las peores influencias en la epigenética incluso. Es tu calidad de vida con respecto a contacto con químicos, si el agua que consumes está contaminada. Por ejemplo, hay ciertas partes del país y ciertas partes de otros países latinoamericanos donde hay presencia de arsénico, clásicamente el hidroarsenicismo, pero también algunos percloratos, algunos perbromados también, algunas sustancias químicas que permanecen en el organismo y que pueden, por favor, bueno, yo no sé, a mí siempre no se me quita, ¿no? Siempre comentar, anoten por favor los comentarios y dudas, ya sea que los podamos responder aquí o luego, o si usted es autodidacta también anotarlo. Lo que son compuestos orgánicos, dígame. Perdóname, creo que no avanza la diapositiva, me imagino que No, está ya. solo, Ok, sí, entonces voy a hacer esto, voy a ahí, proyectar lo más grande que ajá, pueda aquí, ok. Gracias por avisarme, estaba mostrando ok, esta perfecto, diapositiva. Gracias a ti. Entonces, en esta diapositiva, que es la que vengo comentando para hacer un resumen, si lo logran visualizar un poquito allí, son los factores que nos causan enfermedades, los factores internos, epigenéticos, metabólicos, la agresión oxidativa y la microflora intestinal que había mencionado, desde los primeros años de vida, del periodo prenatal, que es un periodo muy vulnerable, hasta llegar al final de nuestra vida en el medio donde nos envolvamos, donde nos desenvolvemos, que es el exposoma con todos estos factores externos. El tráfico, el entorno urbano, lo que había mencionado del clima, si estamos a nivel del mar o a una altitud mayor, el estrés, que también no lo había comentado, ya lo voy a decir a nivel genético, en donde sobre todo puede influir, y los factores específicos como el agua, la contaminación que había dicho, el tabaco, la dieta, que también la voy a mencionar un poquito, ya relacionado a la parte genética y el contacto que tienes con los químicos en tu día a día, jabón que utilizas, el detergente, si utilizas un jabón de ropa, de la cama, para las sábanas, cobijas, dependiendo si tiene frío, perfume que puedas utilizar y todos los productos de consumo. Entonces, todos estos mecanismos epigenéticos que se han resumido en las investigaciones, perdón, que incluye sustancias que pueden permanecer en el organismo, tanto como en la naturaleza, los mencioné por favor para que los anotaran, que son los compuestos orgánicos persistentes. De eso hay muchísimos estudios, pero también debemos tomar en cuenta actualmente los compuestos orgánicos persistentes también. Clásicamente se abrevian como COPS para los compuestos orgánicos persistentes o CIPS, que es el menos frecuente encontrarlo, que son esos compuestos inorgánicos persistentes, que incluso son más persistentes los inorgánicos que los orgánicos. Sin embargo, ambos tienen esta influencia como mecanismos epigenéticos, entre algunos que vamos a nombrar, como por ejemplo el clásicamente o el más estudiado, que es la metilación de bases purínicas y pirimidínicas. Si recordamos un poquito de biología, quizá de bachillerato, de la escuela, cuando estábamos en el colegio, recordar que estas purinas, adenina y guanina, y las pirimidinas, citosina, uracilo y timina, por supuesto en el ADN y en el ARN, que va a ser el uracilo. Esto es importantísimo porque tú no adquieres esos purinas y pirimidinas, incluso a veces lo necesitas de los alimentos. Tú no eres un ser que te generaste así como estás ahorita, así como te ves. Nadie, ninguno de nosotros. Hemos venido creciendo, nuestros tejidos han venido creciendo a un distinto ritmo, a una distinta velocidad, porque sabemos que las propias células se dividen, que es algo que por supuesto hay que colocar de base, que las células se dividen a distinta velocidad. Distintos tejidos no se reproducen o distintas células no se reproducen a distinta velocidad.
tenemos células que se dividen en la vida una o dos veces máximo, como puedan ser quizás las neuronas. Pero tenemos tejidos que tienen una reproducción muy elevada, sobre todo ante ciertos estímulos, como pueden ser los linfocitos, las células que se encargan, por supuesto, de nuestra defensa, de nuestro sistema inmunitario. Entonces, estas células blancas incluso se dividen más rápido que las células sanguíneas rojas de la línea roja, incluso que las plaquetarias. Así que tengamos en cuenta que estos mecanismos epigenéticos van a tener esa influencia sobre los distintos tejidos, no de una manera igual, sino desigual. Tú puedes estar expuesto en una industria, ahora a enfocarnos un poquito en la industria, tú puedes estar expuesto a mecanismos epigenéticos, por ejemplo, que inhales o que tengan contacto con tu piel. Y eso va a tener una influencia sobre, desde el principio, tu mucosa respiratoria, tanto en la vía respiratoria superior como la inferior. Y luego también, por ejemplo, en la piel, eso va a obligar, por ejemplo, a tu piel, que a lo mejor no se hubiera reproducido las células de la piel tan rápidamente, no hubiera cambiado tan rápidamente. Y no estoy hablando de un cambio para mal, estoy hablando de un cambio que puede ser beneficioso para defenderte, porque recordemos que es una barrera, es un mecanismo de barrera para que los químicos y las cosas que pueden hacer mal, que están a nuestro alrededor, entonces haga este cambio. Repito, no todos los mecanismos epigenéticos son para mal. Lo que sí he dicho, y tengo algunos 5 años, 6 años diciéndolo, es que nuestra genética está cambiando, que estamos variando para sobrevivir, para sobreponernos, ¿okay? Para sobreponernos a un medio hostil, a un medio agreste, a un medio que es difícil de vencer para nuestra biología y que por supuesto vamos a adaptarnos. No estoy hablando tampoco de que seamos las jirafas, de que nuestro cuello se va a estirar para tomar las hojas o los frutos que están más arriba, pero en nuestra biología sí estamos cambiando para adaptarnos a los nuevos tiempos. Hay muchas cosas que no se saben. Fíjense que apenas, y lo mencioné estos días, en 2018, más o menos antes de eso, se habló del intersticio como un órgano aparte, como un órgano nuevo del que había que estudiarse un poco más. Y al entender esto, yo sí decía, infería algunas cosas que por supuesto habría que investigar, que quizás a través de este intersticio se transmite mucha información, ¿no? A través de las glicoproteínas y todo el sistema de comunicación que tienen las células, de decirse que están rodeadas por un medio ambiente que puede hacerles daño. Y eso le da información a una célula, ¿ok? Y fíjense aquí como este ADN, estos cromosomas que están allí prácticamente empaquetados y comienzan a desempaquetarse en esta doble hilera, que sabemos que es el ADN, ¿verdad? Esta doble hélice, está toda enrollada allí y son 2 metros. Cada cromosoma son 2 metros. Imagínense si desempaquetáramos todo el ADN, serían 2 metros. Imagínense empaquetar eso, que sabemos que nos lo hacen las proteínas histonas. Bueno, algunos de estos mecanismos epigenéticos también hacen que esas proteínas histonas y no histonas que empaquetan a ese ADN fallen en desenrollarse y fallen en enrollarse. Entonces, una célula, cuando se va a dividir, estos mecanismos tienen que estar muy afinados y tienen que ser muy, muy precisos. Me voy a dividir, entonces me desenrollo, ya no necesito estar desenrollado, me voy a volver a empaquetar. Imagínense que fallara esas proteínas histonas por ejemplo, tener metilada esa proteína, o por ejemplo ubiquitinación o etilación o algunos otros mecanismos epigenéticos que pueden dañar este ADN. Ahora, por favor, recordar, un grupo metilo es simplemente un grupo CH3 unido a algún par de bases, alguna base. Sobre todo hay un mecanismo conocido clásicamente que es la metilación de citocinas previas a guaninas, es decir, una citosina adquiriendo ahora un CH3. Ese CH3 le va a decir a ese gen o a lo que viene siguiente la información en el ADN, exprésate o silénciate, exprésate o silénciate. Y si hablamos también de mecanismos epigenéticos, tenemos que entender que actualmente se conoce lo que es la cisgénesis, la intragénesis y la transgénesis.
No voy a profundizar tanto en esto, pero sí conocemos que los antiguos pobladores obtenían frutos al convertirnos de seres que simplemente comíamos por la caza y nos convertimos en seres o personas o individuos que éramos también recolectores. Empezó el ser humano a observar las variaciones en los frutos, en las plantas, y cómo obtener mejores plantas si sembrar, por ejemplo, la papa en cuál tipo de tierra, si sembrábamos, por ejemplo, alguna fruta que pudiera tener los mismos genes parecidos para obtener un fruto mucho mejor. Y la transgénesis es ahora sí la manipulación de ciertas características genéticas para que estos productos puedan, por ejemplo, puedan resistir plagas, puedan volverse resistentes a algún plaguicida que sea muy fuerte. Y recordemos que en esto también, en la epigenética, estamos quizás alimentándonos de residuos de plaguicidas presentes en plantas, presentes en frutos o en algunos otros alimentos. Y finalmente la intragénesis, que es más o menos cambios en estas cosechas, en estas frutas, en estas plantas, hortalizas, verduras, que pueden llevar ciertos beneficios. No pretendo dictar una clase de genética en este momento, sino simplemente dejar tres premisas. Uno, la epigenética muchas veces sí implica cambios en el fenotipo, no solo en cómo te ves, perdón, recordando que el fenotipo son los cambios exteriores que obedecen a la lectura de lo que tenían por detrás del ADN. El ADN va a decir cómo te vas a ver tú, si tienes ojos azules, si tienes ojos café, verdes, de cualquier color, cómo va a ser tu cabello, cuál va a ser quizás tu color de piel, algo de esto, ¿ok? Esto es el fenotipo, pero eso es lo visible. Sin embargo, hay cambios epigenéticos que van a darte cambios fenotípicos que no son visibles. Células quizás, por ejemplo, un glóbulo rojo que es más pequeño o que es más grande o que es defectuoso para madurar y convertirse en una esfera bicóncava. O, por ejemplo, un glóbulo blanco que es más pequeño o que es más grande o que le cuesta reconocer señales de quimiotaxis y no puede acercarse, por ejemplo, a un sitio de infección. Estos son cambios fenotípicos, pero se deben al ADN. Segunda premisa, la epigenética no implica cambios en la secuencia de genes. No, se trata de tu propia genética, pero que está influenciada, por ejemplo, con ese grupo metilo que les decía que se unía a una citosina, clásicamente previos a guanina, pero que no sabemos todavía de muchos otros cambios epigenéticos, modificaciones que lo que modifican es esto, la expresión del gen. Si te expresa el gen o no, si se va a expresar de un modo inadecuado o adecuado. Inadecuado pudiera ser que siempre se está expresando, siempre, y va a producir, por ejemplo, una proteína. O que su expresión diga, no, yo no voy a producir esa proteína, no la voy a producir, y la proteína es, por ejemplo, una proteína funcional necesaria o una proteína estructural muy necesaria. Y por tercero, dejar entendido que la epigenética no necesariamente es medio ambiente, es también, como yo decía, lo que tú ingieres, el agua que tú ingieres, el alimento que tú ingieres. Epigenética no necesariamente, entonces es medio ambiente. Puede ser también, como lo decía, que tú tengas hábitos de alcohol, hábitos tabáquicos, que no seas una persona que ejercita regularmente, no tienes una actividad física regular, ni siquiera haces caminata en tu día a día. Ahorita, por ejemplo, hay muchas aplicaciones de estas que se las he recomendado a muchos trabajadores en las industrias. Tratar de caminar 1000 pasos, por ejemplo, como una meta inicial, 800, ya después ir subiendo a 1500, 2000, 4000, y hay trabajadores que lo han logrado para convertirse en personas que ya caminan 10.000 pasos diarios, por ejemplo. Esto es algo muy sano. Por ejemplo, es porque también digo de que la actividad física, porque se ha visto que incluso el envejecimiento se retrasa, y hablo de envejecimiento celular, no solo como nos vemos. El envejecimiento celular se retrasa por la actividad física y está determinado y está visto que estos cambios genéticos fueron adquiridos
vuelvo y repito, venimos de una herencia de aquellos que eran cazadores, recolectores, luego vimos los trabajadores rudimentarios, como pudiera ser en esta figura antigua, quizás las primeras ocupaciones de artesanía, de alfarería, carpintería, es decir, todo lo que para la tecnología de aquel momento se necesitaba, ellos fueron aprendiendo, cosechadores, los sembradores, albañiles, todo esto. Eso era lo que se conocía y eso fue lo que fuimos adaptando a nuestra genética, a nuestra biología. Y luego entender que en la sociedad actual la epigenética está determinando estos cambios. Esta sociedad nueva, también con sus adaptaciones al estrés, que es otro de los factores que veníamos diciendo, puede tener esa distinta expresión de nuestros genes. Todas las células se van a dividir en algún momento y eso obedece a señales. Las células en su inteligencia, como siempre digo, en su inteligencia orgánica, saben cuándo deben dividirse y esa división lleva una memoria para las células hijas. Las células hijas probablemente vivan o lo mismo que vivió la célula madre o viven en otras condiciones y van a pasar la memoria de la madre como su propia memoria de lo que han vivido a sus células hijas. En esta lámina lo que presento, por ejemplo, es uno de los mecanismos del gen, del cromosoma, relacionado a la senescencia o el envejecimiento, que es el acortamiento de telómeros, ¿sí? Y esos telómeros entendidos como las regiones, como se dice allí, las regiones finales, ¿ok? Las regiones finales que pueden verse también influenciadas por el paso de los años, por tu alimentación, por enfermedades infecciosas, tu actividad física, alcohol, fumar. Entonces, el ADN tiene que expresarse, no lo hace al mismo tiempo en todas las células, pero las células que se dividen con mayor rapidez y con mayor frecuencia sí ven el acortamiento de telómeros o el acortamiento de sus telómeros, que son estas zonas que ya dije, las zonas terminales, por ponerlo en claro, no son zonas que tienen genes. La zona de los telómeros no contienen genes, pero sí pueden verse acortados por la influencia de estos factores. Ya vuelvo y digo, una persona, por ejemplo, que esté en sobrepeso por masa grasa o por índice de grasa corporal elevado, tiene un promedio de vida y una predisposición aparente, son muchas conjeturas de muchas investigaciones, a vivir un poco menos o a tener un poco menos que aquellas personas que se mantienen en su peso ideal. Igual empiezas a combinar todos los factores. Tú puedes ser que en tu juventud te mantenías en tu peso ideal, te alimentabas de una forma ideal o al menos lo que nos dice la nutrición adecuada, tenías una actividad física adecuada, no tenías un hábito alcohólico mayor ni menos de tabáquico, que es el peor de estos que pueden acortar estos telómeros. Entonces, vuelvo y repito, yo estoy enviando un mensaje a las industrias y a los trabajadores en aras de la prevención, sobre todo esas industrias, como vuelvo y repito, que se exponen a los químicos y que pueden cambiar la genética y que son parte de la epigenética, de que tienen que volver a entender que su salud está en sus manos, sobre todo aquello que no depende de lo ocupacional, sino la salud previa como seres, individuos biológicos que somos. Entonces, nuestras células van a dividirse, sí, pero no al mismo tiempo. ¿Por qué crece el corazón? ¿Por qué crece el hígado, el estómago? Eso sí se puede verse influenciado por la epigenética, por el exposoma en el que nos vemos rodeados, por esta influencia de que el ADN te va a decir, como dice la lámina, qué puede suceder, qué puede suceder, qué sucederá si yo me transcribo. Pero no todos los genes se transcriben. Y hay ARNs, como dicen, que traducen lo que está sucediendo o lo que se lee del ADN. Pero eso incluso necesita para crear proteínas, para que el metabolismo funcione, fíjense cómo se necesita de aminoácidos, de ácidos grasos, de los nucleótidos, como veníamos diciendo, de las bases purínicas y pirimídicas, de las grasas y de los azúcares.
y que se ve afectado por la nutrición, por la influencia del medio ambiente, por los medicamentos o drogas o algunas infecciones. Esto te va a dar a ti el fenotipo, que es lo que venía comentando. Así te vas a ver por fuera, así te vas a ver por dentro. O te vas a tu biología va a estar por dentro. Entonces, el ADN te puede decir cómo te puedas desarrollar tú, que es el típico ejemplo de dos gemelos univitilinos, unicigóticos, es decir, gemelos en todo. Y entonces uno es bebedor, el otro no, uno fuma, el otro no, uno se alimenta bien, el otro no, uno tiene actividad física, el otro no. Fíjense que siendo que contienen la misma genética, se desarrollan de distinto modo. Eso es lo que quiere decir esta lámina, pero mi pregunta siempre va a ser, cuando a ti te hablan de aminoácidos esenciales, que son, aquí se los presento, ¿dónde se encuentran? ¿En qué alimentos se encuentran? O hay bebidas que ya lo tienen, hay productos nutracéuticos que lo incluyen a estos nuevos aminoácidos que son esenciales para la vida. ¿Por qué? Porque aquí están, fíjense que estos aminoácidos van a tener la influencia sobre el fenotipo. Entonces, no es solo que tú comas, sino que te alimentes, que tú con los alimentos que estás llevando a tu boca, a tu organismo, contengan estos aminoácidos esenciales. Solo por comentar una de las quizás confusiones que a veces se presentan, que tú le puedes preguntar a una persona, tú como médico, al paciente, ¿y usted come 3 veces al día, 4 veces al día, 5 veces? Sí, pero ¿qué alimentos están ingiriendo? Alimentos con poca calidad o que son elevados en azúcares o grasas, o quizás la proteína que reciben en el día no es la adecuada. Y recordemos que más o menos en Latinoamérica, de cada 10 niños que nacen, 3 al menos están en desnutrición, ¿ok? 3 al menos están en desnutrición. Y lo peor que nuestro tiempo industrializado ha traído es que de los 10 niños que nacen, llegan a 5, más o menos de esos 10, 5 llegan a ser llegan a estar en malnutrición, pero por sobrepeso, con índices de grasa elevados, con índices de grasa corporal elevados. Entonces tenemos 3 en desnutrición, 5 en malnutrición por esas grasas elevadas en el organismo y quizás 2 que estén en una salud normal con respecto, por ejemplo, a su constitución del organismo. Ahora, la pregunta es en la industria, cuando tú colocas aptitud, este trabajador está apto, tomas en cuenta el peso, el índice de masa corporal, el índice de grasa corporal sobre todo, y sobre todo preguntas, ¿cómo fuiste en la infancia? ¿Eras un niño gordito, como dicen, sin, por ejemplo, prejuicios, ¿no? Eras un niño que estaba en sobrepeso, eras un niño que tenía mucha grasa, ahora has mejorado, o antes eras un niño que estabas en tu peso ideal, bien nutrido, y ahora has venido a la malnutrición, por ejemplo, a un índice de grasa corporal elevado. Esto es importante porque hay muchos químicos, como lo sabemos, que les gusta o que tienen una predilección y que tienen una facilidad de quedarse impregnados en la grasa y con esto van a hacer daño. Y preguntémonos cuáles son los tejidos que en nuestro organismo contienen mucha grasa. Por ejemplo, el sistema nervioso está lleno de grasa y allí es donde van muchísimos químicos a parar precisamente por esta grasa que se contiene. Y por favor, recordar entonces que esos aminoácidos esenciales son parte de proteínas estructurales y proteínas funcionales, como lo veníamos diciendo. Entonces, tenemos estos factores externos e internos que pueden ser del medio ambiente. No olvidar, por favor, investigar con nuestros trabajadores en las industrias, porque también he defendido a muchas veces a muchas empresas que tienen sistemas de gestión de prevención y de protección al trabajador adecuados, no fallan, pero el trabajador no cuida de su salud, que es el mensaje que siempre quiero dejar. El trabajador no cuida de su salud. Muchos trabajadores sí tienen una herencia que no les favorece, pero ya está en sus manos el cuidarse, el que esos cambios epigenéticos, esos cambios moleculares que pueden suceder en el ADN, tanto la unión de metilos, de etilo y de otras sustancias que pueden incluso oxidar al ADN porque hay radicales libres de oxígeno y radicales de otros metales
si es que estás expuesto a metales que son tóxicos e incluso metaloides y no metales que pueden cambiar tu ADN como tal. Eso es lo que va a tener impacto, pero eres tú el que tiene que vigilar esa influencia sobre los trabajadores. Quiero presentar, más o menos resumiendo lo que venía diciendo, y si se fijan aquí a mano derecha, ¿okay?, que el estrés oxidativo y la intoxicación por metales, metaloides y no metales, es decir, elementos que están en la tabla periódica, y el estrés prolongado, solamente con esto, la presencia, al menos de ellos, que es lo que siempre he advertido en las industrias, que es muy peligroso, esto sí cambia el genoma y epigenoma. Estas tres cosas, estos tres factores, tienen a través de distintos mecanismos la capacidad de cambiar el genoma. Entonces tengamos muchísimo cuidado. Lo otro, por ejemplo, radiaciones ionizantes. Esto ya puede cambiar la proteómica, lo que es el proteotipo, lo que se llama el proteotipo de esas proteínas que vengo hablando, de lo que son proteínas estructurales, histonas, proteínas que están en la célula, e incluso hablar de que la conformación celular a nivel de los microtúbulos puede verse afectada. Y por último, fíjense que los hidrocarburos, gasoil, gasolina, diésel, queroseno, todos estos, tanto como los disruptores endocrinos y los factores infecciosos o biológicos, no solo hablo de virus, hablo de parásitos, hablo de hongos, que muchos son beneficiosos, pero otros no, pueden cambiar lo que es la parte del metabolotipo o metabotipo a nivel de la metabolómica. Entonces, si nosotros vemos el exposoma desde el ADN, puede verse influenciado, que todo esto prácticamente podría estar influenciando al ADN, por supuesto, luego al ARN, a la proteína que proviene de esa codificación de ese gen y los metabolitos. Pronto voy a dar buenas noticias, o como siempre lo digo, porque las mujeres tenemos que tener en cuenta que tienen una biología distinta a los XX, a los XY. Hay muchos genes que están en el cromosoma X y que la mujer tiene una doble protección por eso, porque es un ser biológico que contiene dos X, que no lo tiene, por ejemplo, los XY. Entonces, si uno de los dos cromosomas X se ve afectado, porque no es que es algo robótico, que, por ejemplo, un grupo metilo, se introdujo en el cromosoma X, en cierta región del gen del cromosoma X, lo hace en el otro X. Entonces, la mujer tiene esa protección y es una buena noticia, pero hay ciertas cosas del metabolismo, por ejemplo, de los disruptores endocrinos, que desfavorece a la mujer, porque la mujer tiene este mayor control hormonal, un poco de variedades en las hormonas femeninas que no lo tiene el XY, porque el XY codifica para testosterona y esto le brinda cierta protección, le va a brindar protección, por ejemplo, para codificar en ciertos casos grasa parda, mucho más que grasa amarilla. Pero por si acaso, vuelvo y repito, esto no se presenta en todos los XY. Son XY que vienen de unas generaciones, que vienen de herencia. Por eso lo decía, si tu papá era una persona acostumbrada a la actividad física, quizás a no fumar, a poco hábito alcohólico, tú vas a tener una generación, tú eres una generación más sana. Por eso que decía yo, la herencia que reciben las células madre, que entregan, perdón, a las células hijas, la van a entregar. Ahora, tú puedes cambiar, tú puedes ser que seas distinto a tu padre, a tu madre, y tú sí vas a beber, vas a fumar. ¿Qué herencia vas a transmitir a tus hijos? Probablemente no es la de tu padre. Entonces, esto tiene que ser para mí investigado en las historias ocupacionales, la historia familiar y la historia de exposición familiar, cómo ha venido la contaminación ambiental, dónde se desenvolvían tus padres, dónde te desenvuelves tú, dónde se están desenvolviendo tus hijos, porque fíjate que incluso, como digo, el estrés, solamente el estrés, que por supuesto a mí me correspondió en esta invitación hablar de estos mecanismos epigenéticos y no podía dejar de mencionar, pero recuerdo muchísimo a una doctora especialista en factores psicosociales que hace la pregunta siempre: ¿el estrés es capaz de cambiar tu genotipo al punto de producir cáncer? No.
al punto de producir cáncer no, pero es un factor de peso muy grande que si lo reúnes con los otros, por supuesto que va a generarse este riesgo mayor que en aquellas personas que no tienen ese mayor estrés. Recordemos que el estrés te puede incluso llevar a una alimentación inadecuada, tanto que comas poco o comas de manera inadecuada, a que comas cantidades copiosas y eso te haga enfermar también. Entonces, yo quiero dejar en claro que los médicos ocupacionales, los toxicólogos ocupacionales industriales, tenemos que abocarnos a la persona y al trabajador como un individuo, no como un colectivo que están expuestos, como siempre converso con los higienistas. Ya solamente colocan la medición, sí, están expuestos a tantos ppm el colectivo, ¿ok? Pero en ese colectivo yo tengo a alguien que fuma o que no fuma, que bebe o que no bebe, que hace deporte o que no hace deporte, porque ahí te va a dar la diferencia de la aptitud, de si se puede mantener allí, si un trabajador se está cuidando o no, e incluso si tiene una predisposición mayor a padecer de enfermedad profesional, que es lo que tenemos que evitar en las industrias a la final y que, bueno, felicito a México porque sé que renovaron hace poco el listado de enfermedades profesionales y a esto tenemos que tender a afinar con detalles el resto de países, a afinar con detalles, pero mediante metodologías validadas, que sean válidas para determinar si esa persona se enfermó en la industria o si por el contrario se enfermó porque su genética lo determinaba y aparte de eso, su exposoma y su epigenética, que vuelvo y repito, epigenética no es necesariamente medio ambiente, recordarlo siempre, todo tiene que estar allí conjugado y mezclado. Entonces, siempre médicos ocupacionales, preguntarse en cuál exposoma viven los trabajadores en sus industrias. Que, bueno, ya tendríamos que extender un poco, ¿no? Pero decir que un trabajador pueda vivir, como lo he dicho siempre, en una casa que tiene piso de tierra, de arena, o quizás es de cemento, o una persona que vive en un techo que es de todavía de asbesto, o de zinc, o de otro metal. ¿Cómo puede influenciar esto? O no es lo mismo tener trabajadores, solo por colocar el ejemplo que siempre lo digo, en la industria petrolera, en una refinería a nivel del mar, en un medio que está abierto. No es lo mismo también, por ejemplo, tenerlo en una zona montañosa, que sería extraño, pero sí. Por ejemplo, en el medio del mar, del océano, como hay muchas plantas petrolíferas, igual que las mineras, que pueden estar, por ejemplo, mineras a cielo abierto o que son subterráneas, o de un ambiente donde hay mucho calor o mucho frío. ¿Y qué tal qué pasa con las culturas que típicamente se alimentan solo de carbohidratos o típicamente solo se alimentan de pescados, como es la distinción, o por ejemplo de maíz, o por ejemplo con los derivados del trigo? Esto tiene que ser tomado en cuenta. Todos los factores externos e internos. Preguntarnos siempre cuál es la respuesta biológica. Y recordar también, por favor, los factores que acortan los telómeros para envejecer al trabajador mucho más que otros. Siempre hacer la prevención, porque mientras mantengamos los organismos lo más saludables posible, lo más jóvenes posibles, hablando de juventud celular, si me lo permiten el término, si lo pueden acuñar, la juventud celular, ¿de qué depende? Preguntarnos esto. Si eso nos lo preguntamos en las industrias donde hay exposición a químicos, estoy seguro que el trabajo de prevención va a ser efectivo, va a ser vivido de una manera quizás mucho más eficaz para los trabajadores, que es lo que nos interesa, que no se enfermen, tanto como la productividad de las empresas se va a ver beneficiada, porque tendremos trabajadores que estarán hasta los 60, 65 años, probablemente que dependiendo de la legislación, el país donde estés, la edad de jubilación, vas a tener trabajadores que se retiren productivos, que se retiren sanos. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, un trabajador enfermo no es productivo. Pero ¿cómo evitamos que ese trabajador se enferme? Bueno, ahí tendríamos que irnos desde las primeras láminas hasta llegar a esta que está aquí, con todo lo que más o menos en estas pequeñas ideas he querido compartir, he querido dejar a ustedes como consideraciones. Pregunta, ¿yo me estoy enfermando? Pregunta, ¿yo me estoy envejeciendo? Pregunta, ¿yo estoy expuesto? Pregunta, ¿cómo puedo cambiar todo eso en ti? Comiénzalo, comienza en tu familia y comienza con tus trabajadores que están expuestos entonces en esas industrias. Va a cambiar nuestra epigenética, no necesariamente nuestros genes,
pero sí puede haber ciertas condiciones que cambien los genes. A ver, como dije, hay muchas enzimas que reparan ADN cuando se cortan, cuando hay sustituciones de pares de una base o cuando hay deleciones, se borra una base y eso implica un código erróneo en los tripletes, en los codones para traducirse en una proteína o a la final en una enzima. Sí, tenemos maneras de defendernos. Hay telomerasas que tratan de alargar los telómeros en los cromosomas. Sí, y hay, por ejemplo, maneras de entender cómo esos organismos, cómo tu organismo puede defenderse, pero sin ti no hay ayuda. Si tú no lo haces consciente en primer lugar, y menos para los trabajadores, no va a haber esta prevención. ¿Y cuál va a ser el destino final? Si, como le digo a los alumnos, si uno toma un camino, ¿hacia dónde va ese camino? Vas a llegar a ese lugar. Si tomas el camino que te lleva al envejecimiento celular, a ese lugar es al que vas a llegar, a un lugar donde probablemente podías haber llegado a los 65 años o enfermo o sano. Tú tienes que decidirlo y tienes que decidirlo para tus trabajadores. Entonces, bueno, me dio un gusto compartir estas pequeñas ideas. Espero que sean tomadas cada vez más porque creo que tienen esta fuerza actualmente. Agradezco nuevamente la invitación a IMEDI. Aquí está mi correo. Cualquier cosa pueden contactarme. Con muchísimo gusto podré quizás orientarlos en lo que sea pertinente. ¿Ok? Muchísimas gracias a Aide y a todo el equipo de IMEDI también. Quedan con ustedes las cámaras. Muchas gracias. Pues, o sea, digo, creo que es de los temas que a mí más me hace, creo que volar la cabeza en el sentido de el impacto que puede llegar a tener y como tú lo dijiste, creo que es bien valioso eso, pensar en que es una entidad global o integral, no solamente la exposición de la persona en el trabajo, ¿no? Entonces, Sí, voy a correcto. esperar a ver si comparten en el chat. Y hay personas levantando la mano, les voy a dar la palabra para que... Gaby, ya tienes habilitado el micrófono. Es Bueno, un no sé poquito como si... el efecto mariposa, ¿no? Quizás. Haces una sola cosita y te cambia la vida prácticamente. Quizás no tiene micrófono la participante. Sí, no sé, se supone ya puedes habilitarlo, Gaby, que creo que tienes levantada tu mano. Ya estás. Con el micro no, pero creo que ya prendiste tu cámara. Y si hay alguna pregunta o comentario para el doctor César, yo lo voy viendo en el chat. Claro, si no, dejarlas escritas y podemos quizás comentarles allí en el chat. Igualmente saludar a mi querido amigo Max. Un abrazo, hermano. Espero estés muy bien. Creo que no logramos escucharte, Gaby. Bueno, acá en el chat, pues obviamente, gracias por la plática, excelente información, muy Un interesante. gusto. Em, bueno, si no tienen alguna otra duda, mientras, si quieres, Gaby, vamos esperando a ver si puedes habilitar el micro. Bueno, menciona acá ya en el chat, excelente presentación, felicitaciones. ¿Considera que deben ser solicitados biomarcadores genéticos previos? Sí, en el caso de que sepas que muchas gracias por la intervención a la doctora, ¿no? Yolange. Sí, debe colocar entre las peticiones de exámenes ocupacionales estos biomarcadores cuando sabes expresamente, porque es lo que la legislación dice, que estás expuesto a algún químico que sea
disruptor endocrino, que pueda ser incluso carcinógeno, mutágeno, reprotóxico, que es la clasificación CMR que clásicamente conocemos. Entonces, si tú sabes que estás expuesto a alguno de esos químicos CMR, obligatoriamente hay que incluir biomarcadores para que sepas que tu trabajador no está afectado por esto. Ahora, si es distinto, ¿no? Es que yo soy un trabajador que fumo. La empresa está obligada a utilizar biomarcadores para saber si los telómeros se están acortando. No, esto es parte de la cultura de salud del trabajador. Recordar que somos médicos y que siempre tenemos que promover la salud, lo que se llama promoción de la salud primaria. Pero si sabes que es una industria que está laborando como materia prima o se producen productos secundarios o finales que son CMR, como lo dije, sí necesitas estos biomarcadores. Esto es importante, muy amable. Perfecto, muchas gracias. Y ya nos pregunta acá, en realidad el doctor Alejandro, que está acá en IMEDI, y nos pregunta si hay alguna diferencia entre trabajadores en edad reproductiva y los que no están ya en edad, bueno, en ese rango de reproducción o de edad reproductiva, en cuestión de riesgos laborales relacionados con epigenética. Excelente, sí. Solamente por comentar, por ejemplo, hay muchos trabajos que hablan del bisfenol A como una influencia sobre el feto y sobre la madre embarazada incluso, sabiendo que este bisfenol A presente hasta en los recibos que nos entregan en los supermercados, farmacias, quizás el tiquete que nos entrega este papelito que nos entrega el cajero automático. Es decir, muchas de estas tintas vienen impregnados con esta sustancia que es un disruptor endocrino y carcinógeno. Entonces, este bisfenol A, ¿qué influencia podrá tener en una cajera de un supermercado que están entregando día tras día este papel? Hay muchos países que ya han legislado para prohibir el uso de estos papeles con este bisfenol A. Lo han prohibido incluso en biberones, en otros en plásticos que pueden desprender este bisfenol. Pero hablando de trabajadores en edad reproductiva, necesitamos entender que para los XX y XY, solo por colocar bisfenol A puede hacer la diferencia porque es uno de los CMR. Vuelvo y repito, necesitan saber si tienes población en edad fértil expuestos a estos CMR, solo por hablar de eso, sobre todo los que son reprotóxicos, ¿ok? Entender eso. Espero que se haya podido más o menos comprender. Sí, sí, creo que sí. En el resto, bueno, de otros comentarios, bueno, solamente Claudia Lara menciona, muchas gracias, muy interesante. Creo que lo último que comenta de los exposomas debería ser más considerado por las empresas para el desarrollo de nuestras enfermedades, bueno, de las enfermedades de nuestros trabajadores, pues sí. Me parece que al final es parte de eso, o sea, de entender que que tenemos que ver más allá también, ¿no? O sea, no solamente una exposición lineal como hace muchos años lo veíamos, sino ver toda esa multidisciplina que ahora existe. La Sí, y doctora si tú eres Yolange, médico ocupacional, piénsalo por tus trabajadores. Piénsalo por ti, piénsalo por tus trabajadores. ¿En qué exposoma estás tú? exacto, exactamente. Bueno, la doctora Yolange, brillante presentación, doctor Veneno, muchas Gracias, un gusto. gracias. Y bueno, resto también, muchas gracias, doctor César, un saludo. Gracias, muy amables. Pues muchas gracias nuevamente. De verdad, como les decíamos, tenemos panelistas súper, 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 uno, muy comprometidos con, obviamente, esta parte de salud ocupacional y dos, que nos han compartido tanto conocimiento en tan poquito tiempo que de verdad espero que lo puedan aprovechar mucho. Entonces, muchas gracias nuevamente, César, y Gracias a un ustedes. abrazote hasta Éxitos. Ecuador. Fuerte va. Chao, Vale. chao. Felicidad. Gracias. La siguiente ponencia es en 5 minutos. Vamos a estar conectados con el doctor, con el ingeniero Esteban Carrera. Vamos a hablar ya un poco de temas de ergonomía. Los que se quieran quedar conectados se pueden conectar y bueno, quedar todavía acá. Les vamos a estar compartiendo ahorita ya el link para que se vayan registrando y puedan tener su constancia o puedan poner los datos que quieren que venga en su constancia. Y todavía no lo compartimos, Eric, ahorita los vamos a empezar a compartir. Y también las grabaciones, acuérdense que van a estar disponibles en en YouTube, en la página de IMEDI.
Y pues nada, si no nos siguen todavía en redes, pues espero que nos empiecen a seguir. Vamos a estar más activos ya este año para obviamente también compartir y conectar más con toda la comunidad. Entonces, bueno, en 5 minutos nos escuchamos y nada más. Gracias.